Hoy te vas a quedar ojiplático. Vamos, empezamos. Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al show de Juanjo. Hoy te voy a proponer un reto, y es que si te sorprendo, tú te suscribes a mi canal, ¿vale? Porque estoy convencido de que hoy te sorprendo. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer la volatización de una moneda y además esa moneda luego... Bueno, eso será una sorpresa para después, pero la moneda de mano va a hacer desaparecer delante de tus ojos. Recuerda que si te gusta este tipo de canal siempre puedes suscribirte a él y hoy lo has prometido. Le puedes dar un me gusta, puedes hacer algún comentario y siempre puedes compartirlo en tus redes sociales. Pues para el juego de hoy tenemos que sentarnos en el pico de la mesa. Lo preparo todo y estamos en un segundo aquí. Bueno, pues para el juego que tenemos preparado hoy vamos a necesitar un montón de elementos. Un montón de elementos porque lo ideal sería que tú estuvieses aquí y esta moneda, que es con la que vamos a trabajar, esta moneda de 5 céntimos, vamos a ver si se ve aquí bien en primer plano, bueno, con esta moneda de 5 céntimos, lo que necesitaría que tú la pudieses firmar de alguna manera para que la moneda fuese única. Como eso no es posible, vamos a marcarla. Mirad, lo primero que vamos a escoger va a ser por qué cara la vamos a marcar, ¿vale? Eso lo vamos a escoger muy fácil, así, sencillamente a cada uno. Oh, perdón, no he dado ni vueltas. Ah, sí, ahora sí ha dado vueltas, vale. Pues mira, la parte que ha salido es la de la iglesia de Santiago de Compostela. Muy bien, pues en esta parte de la iglesia de Compostela le vamos a poner una pequeña etiqueta para que se vea bien lo que vamos a marcar. Ahora vamos a escoger el color, vamos a retirar esto que no nos hace falta, el color con el que vamos a marcar la moneda. Podemos decidirlo de una manera muy fácil. Este será el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Y para eso vamos a tirar un dado varias veces, de manera que, como veis, estoy tirando el dado para que veáis que es un dado normal y corriente, pues con el dado nos va a decir cuál es el color con el que vamos a marcar la moneda. Muy bien, pues vamos allá. Mirad, es el número 5. Y veáis que ha salido el número 5. Por lo tanto, el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a marcar con un rotulador rojo nuestra moneda. Pues esto lo vamos a retirar, que ya no nos hace falta, lo dejamos aquí. Pondremos las letras de la A a la F, de manera que el dado nos diga qué letra queremos poner. Muy bien, pues vamos allá, volvemos a tirar el dado y nos ha salido el número 2. El número 2, por lo tanto, la letra será la B. B de burro. Vale, el dado ya no nos hace falta. Lo dejamos aquí. Vamos a marcar con color rojo una B. Una B. Esta. Y además le vamos a poner un puntito y aquí otro. Así. De manera que sea muy difícil poder duplicar la moneda. Vale. Pues os voy a enseñar la moneda aquí en un primer plano y vamos a hacer una captura de pantalla. Espero que me salga bien. ¿Veis? La monedita ahí. Bueno, pues haremos una captura de pantalla ahora. Y esa captura de pantalla la vamos a poner también aquí, para que siempre la tengáis presente, ¿vale? Muy bien, pues ahora viene la parte importante. La parte en que vamos a volatilizar esta moneda. Para ello, lo que voy a hacer va a ser, vamos a coger este papel, lo vamos a plegar así, pero que aguante bien lo que quiero hacer, porque es que es un papel, ya veréis, que es un poquito especial. Vamos a coger la moneda, la vamos a meter aquí, en el interior, ahí está. La vamos a coger y vamos a plegar. Vamos a plegar, ahí. Muy bien, plegamos Uy, que me estoy marchando de cámara, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. No puedo mirar a la cámara y hacer lo que tengo que hacer. Vale, muy bien, ahí está. ¿Veis que se ve ahí claramente? No sé si se aprecia bien en cámara que está ahí la moneda. Y ahora vamos a doblar. Vamos a doblar evidentemente aquí. Muy bien, ahí tenemos. Espero que se vea bien en cámara que tenemos ahí la moneda. Muy bien, pues ahora con esta moneda lo que vamos a hacer va a ser, ahí creo que se ve bien marcada la moneda, vamos a poner, para que además no se pueda
escapado. Vamos a poner aquí el papelito. Muy bien. Y la moneda va a estar siempre ahí, envuelta en el papel. Y ahora lo que va a entrar en funcionamiento va a ser este otro elemento que tenemos aquí. Que me mueva un poquito. Este otro elemento que tenemos aquí, que vais a ver lo que tenemos aquí. Muy bien. Pues lo he tenido siempre aquí, oculto a la vista, porque lo que quiero que veáis es lo que ahora mismo vamos a tener aquí, ¿vale? Y esto es esta estupenda cajita que tenemos, como veis, a ver si en un primer plano sale bien. Quiero que veáis que no tiene ningún tipo de apertura. La cajita, bueno, tiene la cerradura abierta, porque es que esto ni es cerradura ni es nada. Pero bueno, quiero que veáis que está cerrada por unos elásticos y no tiene ningún tipo de apertura. Es lo que tienen las cajas de los chinos, que no tienen ningún tipo de apertura. Vale, pues esta la vamos a dejar aquí. Esto ya casi lo podemos retirar, que no nos estorba, no nos hace falta para nada. Lo retiramos. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo más importante, que va a ser volatilizar nuestra moneda. Y para ello vamos a ver si conseguimos quemar el papel. ¿Preparados? Vamos a ponerlo más al medio, aquí. Muy bien, vamos allá. 1, 2 y... ¡oh! La moneda ha desaparecido por completo. Y algunos se estarán preguntando, ¿y dónde puede estar la moneda? Pues vamos a ver qué hay en el interior de esta cajita, que os recuerdo, no tiene ningún tipo de apertura. Vamos a quitarle los elásticos, así. Vamos a ponerla aquí en el centro, ahí, lo que nos faltan estos dos elásticos, aquí. Y vamos a ver qué tenemos en el interior. Pues en el interior lo que tenemos es otra cajita, aquí, llena de elásticos. No sé si la podéis ver bien en cámara, sí, es una pequeñita. Muy bien, pues en esta cajita vamos a quitarle también los elásticos. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y en su interior, ¿qué hay? Pues hay una bolsita, también cerrada, uy, que me voy de cámara, con un elástico. Y en su interior parece que hay algo. Pues le vamos a quitar el elástico a la gomita, uy, a la bolsita, y vamos a ver qué es lo que hay en su interior. Oh, pues parece que una moneda que por la parte del 5 no tiene nada, y por la parte de lo que espero sea la Catedral de Santiago, oh, tiene una estupenda B marcada en rojo con dos puntitos que creo que coincide con la imagen que podemos tener por aquí. Y esto es magia, pura magia. Y recuerda que me has prometido suscribirte a mi canal. ¿Qué pasa, coleguitas? Otra vez aquí con la tontería, ¿no? Si es que no aprendéis. Ya me voy a hacer un cigarrito que sí, ¿qué pasa? Yo fumo, yo soy un macarra y yo fumo. Vosotros no tenéis que fumar. Pero yo sí fumo, nada más. Pasa que no tengo papel. Tiene aquí mi primo Juanjo, aquí, pues no os preocupéis, yo me hago aquí un pitillo de estos y ya está. Vosotros no tenéis que fumar, yo soy macarra, ¿entiendes? Entonces vosotros nada, nosotros seguir aquí con la magia y con la tontería esta del show.
tontería. Va. Bueno, pero... Bueno, sí, además lo estaba dejando. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo cada poco. El mes pasado lo dejé 15 veces. Hasta luego. Y olvidaros de la tontería esta. ¿Te ha sorprendido el juego? Espero que sí. Recuerda que te tienes que suscribir al canal. Y recuerda también que aquí nunca descansamos. Por aquí te dejaré el último vídeo que hemos grabado y una selección de vídeos que hemos jugado con monedas. Y recuerda que siempre aquí te dejo una fotografía para que pinches, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.